Invitado Luis Rogelio Gutiérrez Camacho, médico especialista en medicina del deporte por el Instituto Politécnico Nacional, con un diplomado en diabetología, doctorante en investigación en medicina, investigador sobre grasa y estrés oxidativo, y el doctor Luis Rogelio se define como una persona curiosa y, por supuesto, en búsqueda del conocimiento. Gracias, doctor, por estar hoy aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un placer estar el día de hoy con ustedes y hablar sobre un tema que causa mucha controversia, que tiene muchas aristas, mucho de dónde agarrarlo para cuestionar si es válido o no es válido. La grasa en la mujer, de la fisiología a la acción, así se llama la plática del día de hoy. Pero entonces la pregunta forzada es: ¿la grasa en la mujer es distinta de la grasa en el hombre? Bueno, sabemos que se distribuye de forma diferente. Es evidente que la distribución de la grasa entre hombres y mujeres es distinta, pero en términos del ejercicio, la grasa, para entrenar a alguien, ¿vale la pena considerar si es hombre, mujer o toma algún medicamento porque es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? Vale la pena pensarlo, ¿no? Vale la pena preguntarse si eso existe o no existe diferencia. A ver, la diferencia más clara, y lo que hasta ahorita no hay duda, es que la principal diferencia entre hombres y mujeres se da en el concepto de la cultura. O sea, es cómo pensamos que son los hombres y cómo pensamos que son las mujeres lo que hace la principal diferencia en el desarrollo a lo largo de la vida y lo que hace las grandes distinciones entre hombres y mujeres. Nos podemos dar cuenta de esto porque en la mayoría de los países donde se ha alcanzado una cierta equidad de género, la estatura de hombres y mujeres no es tan distinta, ¿no? Entonces, mucho es una cuestión cultural. El aspecto cultural y el aspecto psicológico no lo podemos obviar a la hora de entrenar a alguien. No podemos entrenar a una mujer igual que a un hombre, porque de entrada la comodidad con la que hace el ejercicio es distinta. No es lo mismo andar en bicicleta siendo hombre en Reforma que andar en bicicleta siendo mujer en Reforma, en términos generales, ¿no? Hay quien dice: no, a mí no me importa y yo me siento cómoda en cualquier lado, o yo me siento cómodo en cualquier lado, pero no es la generalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos hace distintos? Más allá de esta diferencia cultural, de esta diferencia de lo que creemos y no, hay cosas que son contundentes y que no podemos decir: no, es que nada más nos generamos la idea, y esas son las hormonas. Las hormonas de las mujeres durante su ciclo fértil son muy distintas a las hormonas de los hombres en la fertilidad. Entonces, podemos hacer tres grandes divisiones: las mujeres niñas antes de que salga el botón mamario, o sea, es mucho antes de la regla, y las hormonas después de la última menstruación, digamos un año después de que se presentó la última menstruación, y nos quedamos con la etapa central, que además es como en la que tenemos más incidencia en términos de entrenamiento, la que más abunda para hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a eso? A través del análisis de las hormonas. Pero entonces aquí tenemos otra beta de dónde jalar, porque ¿qué tipo de estudios se pueden hacer si las diferencias hormonales son grandes entre hombres y mujeres, pero la variedad de periodos entre mujeres distintas es muy amplia y la variedad entre la misma mujer en el ciclo es también muy grande? Bien, esto es el inicio del siguiente periodo, o sea, bueno, aquí abajo deberían aparecer los numeritos y no estas flechas, no sé qué está pasando, a lo mejor el cursor está hacia abajo, pero aquí abajo están, muchas gracias, aquí están los días del ciclo. En términos generales, en promedio, el ciclo dura 29 días, ¿sí? En términos generales, en los libros dice 28,
En los estudios estadísticos se ha encontrado que son alrededor de 29, pero es normal, es fisiológico, entre una mujer y otra, variaciones que van de los 22 días a los 37 días. O sea, una mujer que tiene un ciclo menstrual entre 22 y 37 días está fisiológicamente bien y no tiene mayor problema. Eso ya nos mete en un problema a la hora de programar los mesociclos, porque entonces necesitamos, si vamos a tomar en cuenta el ciclo menstrual, necesitamos programar los mesociclos en función del ciclo de cada mujer. Si cada mujer tuviera siempre los ciclos en el mismo tiempo, pues sería fantástico, pero veo aquí que la mayoría son mujeres y ustedes mejor que nadie saben que eso no es necesariamente cierto. Entonces, la variabilidad entre ciclos, o sea, la misma mujer puede variar más o menos 1, 2, 3, 4, 5 días. O sea, tiene 10 días de margen para el siguiente ciclo. Y eso nos mete en un problema metodológico que no voy a abordar aquí. Bien, para comprender la gráfica, esta clara de colores me parece importante. Esta raya es el promedio. Este más oscuro es la diferencia por etapa biológica, o sea, según en qué etapa biológica se encuentra, qué tan joven o qué tan madura es, tendrá una variación, y además entre un ciclo y otro puede variar más, y entre una mujer y otra puede variar todavía más. Entonces, para comprender lo primero, que son los estrógenos, tenemos aquí esta raya azul, que es el promedio. Esta raya roja es el promedio en el que se presenta la ovulación, que es alrededor del día 15. Esto es producto de estudios estadísticos. La mayoría de los libros de secundaria dicen que 14 días, estadísticamente resulta que son 15, y al parecer tiene que ver con qué tan industrializada es el lugar en el que se encuentra la mujer. A mayor nivel de desarrollo industrial, más prolongado es el ciclo y más larga es más lejos queda la fecha de ovulación. En términos generales hablamos del día 15. ¿Cuál es la importancia de comprender que los estrógenos se comportan así? O sea, la importancia en términos del entrenamiento. Los estrógenos, cuando sufren un proceso que se llama aromatización, van a dar a andrógenos, a androstenediona, testosterona, etc. Entonces, a mayor concentración de estrógenos, más es la posibilidad en términos del entrenamiento de que esa mujer genere andrógenos, genere anabólicos. Entonces, si nosotros conocemos esto, podemos enfocar el entrenamiento de fuerza para ganancia, para hipertrofia, enfocados en que esto se puede convertir en andrógenos si metemos el ejercicio adecuado. Pero, ¿qué efectos tiene esta hormona? ¿Qué efectos tienen los estrógenos en términos generales? Algo aquí que vale la pena aclarar es, esto no es una regla universal. Esto es en lo general. A la mayoría de las mujeres les hace un efecto de disminución de la tensión arterial, disminuye la temperatura, disminuye la frecuencia cardíaca basal, disminuye la frecuencia respiratoria y disminuye la concentración. Habrá a quienes no les suceda, pero en términos generales eso es lo que pasa y ese es el efecto de los estrógenos. ¿Qué más hace? Aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta el anabolismo, aumenta el depósito de glucógeno, la tolerancia al dolor, el consumo máximo de oxígeno y la disposición al aprendizaje. Entonces, si nosotros tenemos claros cuáles son los cambios fisiológicos o los efectos que favorecen los estrógenos, entonces podemos planear del día 7 más o menos, que inicia, ¿no?, la elevación de los estrógenos, hasta poco más o menos el día 21, podemos ejercer estrategias que correspondan con esto. En términos generales, hacia la mitad del ciclo, digamos la segunda y tercera semana, o la segunda semana y el principio de la tercera, tenemos un organismo sumamente apto para el ejercicio. Está en su punto óptimo.
¿Qué quiere decir que disminuya la tensión arterial, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca basal y la frecuencia respiratoria? Estas cuatro cosas, de lo que nos están hablando o lo que podemos interpretar con eso, es que biológicamente el costo de estar viva es menor que en la segunda mitad. ¿Por qué? Porque todos estos parámetros son parámetros de esfuerzo, que si nosotros estamos en reposo y tenemos una mayor tensión arterial, una mayor temperatura corporal, una mayor frecuencia cardíaca basal y una mayor frecuencia respiratoria, quiere decir que nuestro cuerpo, para mantenerse vivo, está requiriendo mucha energía, ¿sí? Entonces, en esta etapa, lo que está sucediendo es que requiere menos energía en comparación a ella misma durante la segunda mitad. Bien, ¿qué importancia tiene? Que aumente la sensibilidad a la insulina, que va a poder hacer ejercicios de mayor, va a necesitar más intensidad para llegar, por ejemplo, a la quema de grasa, porque tiene mejor sensibilidad a la insulina, tiene mejor capacidad de utilizar los carbohidratos como fuente de energía y va a necesitar más intensidad para poder bloquear el consumo de carbohidratos y entrar en quema de grasa. Bien, ¿qué tiene que ver que aumente el consumo máximo de oxígeno? Lo mismo, en general consideramos el consumo máximo de oxígeno como algo que cambia muy lentamente. Eso en términos generales y tratándose de varones es muy cierto. La variabilidad del consumo máximo de oxígeno requiere de mucho tiempo de entrenamiento o de un entrenamiento muy bueno, pero en las mujeres hay una variación del consumo máximo de oxígeno que es dependiente del ciclo menstrual o que es dependiente de las hormonas que fluctúan. Eso nos obliga a conocer métodos para medir el consumo máximo de oxígeno que no requieran de calorimetría, ¿no? O sea, que podamos hacer en cualquier lugar y en cualquier campo. Bien, algo que llama la atención es que en esta etapa, en la primera mitad, que diga del día 7 al día 20, que es la primera parte, hay una disminución de la concentración, pero un aumento de la disposición al aprendizaje. Es como raro, pero bueno, lo dice un hombre, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bien, ¿qué pasa con la segunda mitad? En la segunda mitad se promueve o se libera más progesterona. La progesterona, cuando se transforma, los procesos bioquímicos que la transforman, la llevan a convertirse en hormonas proinflamatorias. Entonces, a mayor cantidad de progesterona, va a pasar aquí lo contrario a lo que pasaba en la primera mitad. Más esfuerzo va a promover más inflamación. Vamos a requerir menos intensidad para tener efectos nocivos en el ejercicio, dolores, incapacidades, demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta segunda mitad? ¿Y cuáles son los efectos en términos generales que promueve la progesterona, que promueven los niveles altos de progesterona? Disminuye la sensibilidad a la insulina. ¿Eso qué ventajas nos puede aportar? Necesitamos menos intensidad para empezar a quemar grasas, ¿no? O sea, a menor velocidad vamos a empezar a quemar grasas. Disminuye el tránsito intestinal. ¿Esto qué desventaja? O sea, tiene una desventaja fundamental que hay que tomar en cuenta. En esta segunda mitad, o sea, siempre es importante cuidar la alimentación, ¿no? Las abdominales se hacen primero en la cocina y luego en el ejercicio. Si no cuidamos lo que comemos, no vamos a tener unos abdominales firmes y los vamos a tener llenos de grasita. Solo tienen que voltear al frente para darse cuenta de eso. Pero si disminuye el tránsito intestinal, entonces el alimento que consumimos se queda más tiempo dentro del tubo y hay más posibilidades de absorber todos los nutrientes que conlleva. Nosotros no somos máquinas a las que les metemos algo por la boca y todo lo absorbemos, porque si no, no existirían los baños, no tendríamos que desechar nada. Pero la realidad es que comemos y de eso que comemos una parte la absorbemos y otra parte la tiramos. Si el tránsito en el intestino es lento, entonces hay más oportunidad de que eso que comimos sea absorbido por el organismo y sea convertido en energía. Bien, en esta segunda mitad disminuye la satisfacción. Eso, en términos del entrenamiento, requiere de mucha creatividad.
para poder hacer que la persona se mantenga entusiasmada y se mantenga a gusto haciendo lo que sea de ejercicio. Entonces, vale la pena considerar variaciones entre la primera mitad y la segunda mitad del ciclo. Disminuye el consumo máximo de oxígeno, o sea, vamos a tener menor capacidad de realizar grandes esfuerzos. Recuerden que todo esto es relativo, ¿no? O sea, y que no es para todas las mujeres, pero hay mujeres que son más sensibles que otras a estos cambios. Aumenta la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Esto nos habla de que la capacidad o el consumo biológico por estar vivo requiere más energía que en la primera mitad. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que la tasa metabólica basal va a ser más alta. Entonces, bien. ¿Qué importancia tiene la temperatura en términos del ejercicio? La frecuencia cardíaca está relacionada estrechamente con la temperatura corporal. Entonces, si se eleva la temperatura corporal, se eleva la frecuencia cardíaca. Van amarradas una de la otra. ¿Qué otra desventaja tiene? Si se eleva la temperatura corporal, vamos a necesitar cuidar de tener ropa más fresca o de hacer ejercicio en zonas mejor ventiladas. Bien. Entonces, si se fijan, no es tanta la variación. Aquí en la primera mitad estamos hablando de 36.1 grados y aquí de 36.7 grados. Es medio grado. Pero si toman en cuenta que el organismo funciona en 1 grado centígrado de diferencia, o sea, entonces ya medio grado significa el 50% de la capacidad de variación del cuerpo. Y ahí es donde se vuelve importante. Bien. Entonces, el entrenamiento en hombres y en mujeres debería ser diferente. Recuerdo un comercial de los años 80, muchos de ustedes no habían nacido, no sé, 80 o 90, que anunciaba pañales para niños y para niñas, y decía, alguien tenía que haberse dado cuenta. Bueno, el entrenamiento igual, alguien tenía que haberse dado cuenta de que no somos iguales, no entrenamos igual, y no tenemos los mismos resultados entrenando de las mismas maneras. Pero si nosotros cuidamos el aspecto hormonal, entonces podremos potenciar una mejoría a lo mejor mínima, a lo mejor sea muy marginal, pero eso al momento de ganar un segundo en una carrera resulta crucial. Bien, ¿cómo se distribuye el porcentaje de grasa en las mujeres? Esta es una gráfica para mujeres de entre 20 y 80 años y está dividida en varias etapas. Bueno, las de arriba, obesidad, sobrepeso y ligeramente alto, no les vamos a hacer caso, pero está el porcentaje de grasa corporal promedio y el porcentaje de grasa corporal de un atleta. Ahora, debajo de esto tenemos un porcentaje muy bajo, que es un riesgo aumentado de lesión, y por debajo de eso es peligrosamente bajo. O sea, hay un nivel de grasa corporal indispensable para mantener la salud, indispensable para que todo funcione adecuadamente. Entonces, lo importante es mantenerse en el rango, mantenerse saludable, funcionando bien, y saber cuáles son los niveles de porcentaje de grasa corporal. Bien. ¿Qué otra cosa es importante? Hablábamos de que el depósito de grasa entre hombres y mujeres es distinto. No somos iguales, se distribuye distinto y se acumula por razones diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo se acumula, por ejemplo, la lonja, el Michelin, no sé cómo llamarlo científicamente, esa cosa que se acumula espantosamente entre las costillas y la cadera? Eso, en general, en términos generales, es producto de un elevado consumo de carbohidratos o de una incapacidad del organismo para procesar los mismos carbohidratos. Esos se acumulan en la cocina y son, bueno, ahí sí no me atrevo a hablar, porque aquí hay metodólogos muy espesos, saben un montón más que yo, pero casi me atrevo a decir que no hay abdominal que los pueda quemar. Esos hay que cuidar la alimentación para que se puedan ir. Y esos responden al cortisol y al estrés. O sea, si estamos estresados, se genera adrenalina y cortisol, y esa adrenalina y ese cortisol es la que se encarga de mover la grasa que se encuentra en esa región.
pero también la adrenalina y el cortisol disminuyen el calibre de las arterias y entonces a nivel periférico, y entonces la sangre que llega a ese lugar es menor el flujo y puede mover menos ácidos grasos. O sea, la capacidad de quemar grasa del abdomen a través del ejercicio es muy poquita. Sí se puede, por supuesto, pero es muy limitada. ¿Por qué se acumula la grasa en caderas, en busto, en muslos? Eso es más responsabilidad de los estrógenos. Entonces, si nosotros tenemos un descuido de alimentación durante la primera mitad del ciclo, lo más probable es que esa grasa vaya a parar a la parte baja, de la cintura para abajo. Bien, ¿cómo se distribuye entonces la grasa? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Evidentemente. Pero no solo es una cuestión de diferencia de dónde se deposita, sino cómo se libera. Hay dos tipos de grasa que vale la pena distinguir. Una es la grasa visceral y otra es la grasa subcutánea. ¿Qué quiere decir esto? La grasa visceral es la que está pegada a los intestinos y la que puede llegar a afectar al corazón. Esa grasa que se pega en el corazón y que es de alto riesgo para generar infartos y que genera disfunción cardíaca es la grasa visceral. Y la grasa subcutánea es la que queda entre los intestinos y el músculo, o sea, inmediatamente debajo del músculo. Esa es la grasa, directamente debajo de la piel es la grasa subcutánea, y se distribuye en tres lugares básicos: en el abdomen, en glúteos y en fémur, o sea, chaparreras, ¿no? Abajo de los glúteos. Bien, en las mujeres, si se fijan, depositan menos grasa blanca de forma visceral y tienen una liberación más o menos aceptable de la grasa visceral a través del ejercicio. Y la capacidad de captura que tienen allí es más o menos regular, y decía, depende de la dieta. Pero tiene una buena tasa de lipólisis. La tasa de lipólisis abdominal en las mujeres es la más alta, o sea, es más fácil que una mujer tenga un vientre plano y bonito a que un hombre tenga un vientre plano y bonito. ¿Por qué en términos de experiencia es más fácil ver un hombre con un vientre plano y bonito que una mujer con el six-pack, ¿no? Para que una mujer llegue al six-pack está muy difícil. ¿Por qué? Porque el porcentaje de grasa corporal que requiere la mujer para funcionar en salud es más alto que el de los hombres, pero para quemar grasa son más eficientes las mujeres que los hombres. Entonces, la cuestión estética es más una cuestión del porcentaje de grasa que el cuerpo requiere y busca. Pero si se fijan, quemar la grasa de glúteos y de fémur es algo que se les complica mucho a las mujeres. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que sabemos cómo se distribuye y cuáles son las diferencias, ¿cómo podemos saber que es saludable? Pensemos que la grasa subcutánea es más un problema de estética que de salud en términos generales. Hay veces que llega a ser un problema de salud, pero en términos generales es más estético que de salud. ¿Cómo podemos saber que hay un problema de salud? Ese se ve en la cintura. Si nosotros dividimos la cintura entre la estatura, o sea, el índice cintura-talla, entonces vamos a tener una buena medición de cuánta grasa visceral tenemos, qué tanto riesgo de salud, en qué riesgo de salud estamos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Entre punto 33 y punto 48 estamos bien. ¿Cómo se ve a alguien con una cintura debajo de 0.34? Bueno, aquí está Marilyn Monroe con 0.33. Eso se considera sumamente delgado. Aquí está entre 0.35 y 0.41, se considera saludablemente delgada. Esto es saludablemente delgada. Y, bueno, se hace un ejercicio. Ahí está. Se considera saludable entre 0.42 y 0.48, lo cual es bastante amplio, y hay modelos con cinturas consideradas amplias como 0.43. Ahora, arriba de 0.48 ya estamos hablando de terreno patológico. Entonces,
Si al dividir la estatura, el perímetro de la cintura entre la estatura, resulta que su cintura es más de la mitad o más de su estatura, entonces hay un problema de depósito de grasa visceral que se puede convertir en un problema cardiovascular. Bien, ¿cómo quemamos grasa? ¿Dónde se quema la grasa? ¿Con qué intensidad de ejercicio quemamos grasa? ¿Y de qué depende que quememos grasa? Bien, hay dos sustratos fundamentales para hacer ejercicio: los carbohidratos y las grasas. Y los dos se contrarregulan. Si tenemos carbohidratos, si estamos consumiendo carbohidratos y el consumo de carbohidratos es suficiente para suministrar la energía al organismo, entonces la grasa se queda guardada y no se utiliza en términos generales. Pues siempre se están utilizando los dos, pero en términos generales así sucede. Hay un predominio de carbohidratos que inhibe la oxidación de las grasas. Cuando se empiezan a oxidar las grasas, entonces se inhibe el consumo de carbohidratos, se queman más grasas y se queman pocos carbohidratos. Cuando el consumo de grasa, cuando la grasa es incapaz de proporcionarle energía al organismo suficiente para funcionar, entonces los carbohidratos empiezan a derivar hacia ácido láctico, hacia piruvato, y ácido láctico se empieza a liberar el ácido láctico, y la presencia de ácido láctico en el sistema va a inhibir la quema de grasas. Entonces, tenemos aquí en la gráfica, la parte de arriba es la quema de grasa y la parte de abajo, que está en rojo, es la aparición del lactato, las concentraciones de lactato en sangre. Entonces, si se dan cuenta, el punto máximo en el que quemamos grasa corresponde con el punto de inflexión en el que aparece el lactato. ¿Sí? ¿Esto qué implicaciones tiene? Durante muchos años, nos dijeron que para quemar grasa había que hacer ejercicio de intensidad moderada y de duración prolongada. Un continuo de intensidad moderada durante mucho tiempo. Hoy sabemos que eso no es verdad, y en el Congreso estuvo Argeni, no sé si anda por acá, lo vi hace ratito, pero que habla del ejercicio de intermitencia que se basa en el principio de no elevar el ácido láctico. Si entraron a su plática, ya son unos expertos en el tema, y básicamente no hay contradicción en esto, ¿no? Hay diferentes maneras de quemar grasa, y el punto clave, hay dos puntos clave. Una, rebasar el nivel en el que se queman de predominio de carbohidratos para empezar a quemar grasas, y no alcanzar el nivel en el que aparece el ácido láctico. Entonces, manteniéndose en ese rango, la quema de grasa está prácticamente garantizada. O sea, biológicamente, bioquímicamente está garantizada. ¿Cómo es entonces el consumo de grasa en las mujeres? Esta es una gráfica en la que se compara el consumo de grasa entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que consume grasa energéticamente hablando? La masa corporal, que no es grasa, ¿sí? O sea, la grasa no puede consumir grasa. Entonces, la quema de grasa se contabiliza a partir de los miligramos de grasa consumidos en un minuto en función de los kilogramos de masa magra. Y esta curva rosa es la quema de grasa de mujer, son el número de miligramos, y de abajo es la intensidad en el porcentaje del consumo máximo de oxígeno. Entonces, este estudio, vale la pena aclararlo, está hecho en atletas semi-entrenados. ¿Por qué vale la pena aclararlo? Porque la quema de grasa depende del entrenamiento. ¿En qué momento empieza uno a quemar grasa? ¿O quema más o quema menos? Depende de qué tan entrenada está la persona y cuáles son sus hábitos y su forma física en términos generales. Entonces, la mayoría de las personas no entrenadas difícilmente pueden hacer ejercicio al 60% de su consumo máximo de oxígeno de forma continua. Si hacen intermitencia estamos hablando de otra cosa, pero de forma continua eso sería muy difícil. Bien, entonces, ¿a qué intensidad en alguien semi-entrenado?
el pico queda más o menos por aquí, ¿no? ¿Dónde está el pico? En 6.6 miligramos de grasa máxima oxidada en las mujeres. Los hombres 4.5. O sea, las mujeres tienen una capacidad de quemar más cantidad de miligramos por cada minuto por cada kilogramo de peso de masa magra. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cuánto es la quema de grasa? Pero ahora, considerando el concepto de Fat Max. ¿Qué quiere decir este Fat Max? Es el punto del consumo máximo de oxígeno en el que quemamos la mayor cantidad de grasa. O sea, ¿a qué porcentaje del consumo máximo de oxígeno logramos la mejor quema en términos de miligramo minuto? Bien, aquí está, en mujeres al 58.1% del consumo máximo de oxígeno. Pero además el rango de eficiencia, o sea, este es el punto máximo de eficiencia de quema de grasa, pero además el rango de eficiencia queda entre 44.1 y 71.2 del consumo máximo de oxígeno. Mientras que los hombres tienen un Fat Max a un 50% del consumo máximo de oxígeno y va del 37.4 al 62% del consumo máximo de oxígeno. O sea, en este rango quema grasa y aquí es donde quema más. ¿Sí? Pero entonces esto en términos prácticos, porque pues finalmente la plática era de la fisiología a la acción y hasta ahorita ha sido puro rollo y a qué hora aplico algo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la aplicación que le podemos dar? ¿A qué intensidad vamos a hacer el ejercicio para quemar la mayor cantidad de grasa posible? Aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Bueno, tres. Si está en ayuno o no. O sea, ¿hace cuánto tiempo que comió? ¿Hay carbohidratos en el sistema? ¿Están los carbohidratos aumentados porque acaba de comer algo que elevó los carbohidratos? El solo hecho de que estén los carbohidratos elevados en el sistema va a inhibir la quema de grasa. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. La otra, el ejercicio que está haciendo le genera estrés. O sea, cuando el organismo entra en estrés, cuando el ejercicio es un ejercicio que produce angustia, entonces el sistema metabólico hace que se quemen carbohidratos y grasas y disminuye la eficiencia para la quema de grasas. Entonces, tiene que ser un ejercicio que sea disfrutable, que no genere angustia, que el estrés que genere no haga que entren los carbohidratos a relevar la quema de grasas y entonces optimizar la quema de grasas. Y finalmente, bueno, ¿cuál es la capacidad de quema de oxígeno que tiene? Eso, ¿qué porcentaje de intensidad la vamos a poner? Y para eso nos podemos agarrar de esta tablita que es del consumo máximo de oxígeno en mujeres de 20 a 80 años, nos agarramos en el promedio o un poquito para arriba según qué tan entrenada esté. Si es atleta, pues nos vamos a ir a este rango. Pero aquí tenemos un problema y es que estos datos son datos estadísticos. O sea, sí, aplica para la mayoría de las mujeres. Se han hecho estudios que dicen que esto es el consumo máximo de oxígeno promedio. Entonces, podemos basarnos en esto. Pero ¿de qué depende el consumo máximo de oxígeno? El consumo máximo de oxígeno depende directamente de la masa magra. Entonces, mientras más masa magra tengamos, mejor consumo de oxígeno habrá. Algo que llama la atención es que depende de la cantidad de masa magra y no del porcentaje de grasa o no tanto. Ahora, músculo y grasa se contrarregulan. Más grasa impide la formación de músculo y más músculo impide el acúmulo de grasas. Eso nos ayuda un poco a poder tomar decisiones sobre el porcentaje de grasa siempre y cuando el consumo máximo de oxígeno se encuentre entre 30 y 50. Si el consumo máximo de oxígeno está aquí, podemos tomar solo el porcentaje de grasa y hacer una serie de cuentas para obtener un buen estimado de su consumo máximo de oxígeno.
Si tomamos la circunferencia de cintura es un poco más preciso, pero todavía sigue fallando y todavía sigue siendo preciso solo entre 30 y 50. Esta gráfica, ¿qué simboliza? ¿Qué grafica? Este es el estimado del consumo máximo de oxígeno a partir de la circunferencia de la cintura. Y el eje de las Y es lo que se midió efectivamente en este experimento que está por aquí, ¿sí? Entonces, el teórico contra el medido, vamos a ponerlo así. Teórico contra medido coincide entre 30 y 50. ¿Eso qué quiere decir? Que el 80% de nuestra población podemos conocer su consumo máximo de oxígeno sin mayor problema, midiéndole el porcentaje de grasa o midiendo solamente la circunferencia de la cintura. El otro 20%, que es el 20% que hace ejercicio, no lo podemos sacar así. Bien, entonces, ¿qué necesitamos en la vida práctica? ¿Qué necesitamos para aplicar este conocimiento para la quema de grasa? Saber que por cada gramo de grasa que está unida a agua, porque la grasa en el cuerpo no vive sola, está unida químicamente al agua, por cada gramo vamos a quemar 7 kilocalorías. O, lo que es lo mismo, por cada 7 kilocalorías que consumimos, vamos a quemar 1 gramo de grasa. De cuánta grasa nos queremos deshacer, esa va a ser la cantidad de kilocalorías que necesitamos consumir. En términos prácticos, de carrera o caminata, las calorías consumidas corresponden poco más o menos con el número de kilómetros por el número de kilogramos. O sea, una mujer que pesa 60 kilos y que camina 1 kilómetro, en esa caminata de 1 kilómetro va a quemar alrededor de 60 kilocalorías. Si lo ponemos en una mujer de 70 kilos, por cada kilómetro va a quemar 70 kilocalorías, lo cual significará que ya se deshizo de 10 gramos de grasa. ¿Sí? Bueno, de 10 gramos puede ser un triunfo, sobre todo cuando cada mes estás gane y gane y gane peso, ¿no? Ya el día que no ganas, te das de santos. Bien, ¿qué otra forma tenemos para calcular el consumo máximo de oxígeno que no requiera de medir cintura o de medir el porcentaje de grasa? Una fórmula facilita, es 15 por la frecuencia cardíaca máxima entre la frecuencia cardíaca en reposo, y eso nos da el consumo máximo de oxígeno. Y entonces le vamos a decir a nuestro entreno: vas a ir a hacer ejercicio, vas a hacer carrera en banda sin fin con 3% de inclinación, al 50% de tu consumo máximo de oxígeno. Y ya se va a dar la vuelta y va a decir: ah, sí, claro, lo programo al 50% y ya estoy arriba, ¿no? Pero creo que las bandas sin fin no tienen consumo máximo de oxígeno. Entonces, lo que necesitamos conocer es la velocidad aeróbica máxima, ¿no? Y conocer la velocidad aeróbica máxima y poderla convertir a consumo máximo de oxígeno. Según las cuentas de la American College, esta es la relación entre consumo máximo de oxígeno y velocidad en kilómetros por hora. Entonces, si yo tengo a alguien a quien le calculeo que tiene un consumo máximo de oxígeno, vamos a suponer de 70, entonces me coloco acá, en el 70 del consumo máximo de oxígeno, voy para aquí, y donde se intersecta, su velocidad aeróbica máxima estará alrededor de los 18-19 kilómetros por hora. Entonces, ya puedo saber a qué intensidad la voy a poner, pero esta es la relación entre el consumo máximo de oxígeno y la velocidad aeróbica máxima. ¿Cuánto entonces es la velocidad a la que la voy a poner? Porque estábamos hablando de que la quema de grasa óptima está en el nivel estable de lactato, o sea, cuando la producción de lactato del organismo es consumida por el organismo mismo y se impide su acúmulo, ¿sí? Eso es entrenable. Las personas que no están entrenadas tienen alrededor de 1.4 de lactato en sangre y con eso funcionan y pueden hacer las cosas, pero si las pones con 3 de lactato, les duele todo y son incapaces de apretar el botón del control remoto de la televisión. Pero si alguien que está entrenado puede hacer ejercicio
con 7 de lactato en sangre y seguir funcionando y mantenerse haciendo ejercicio durante mucho tiempo. Entonces, al llegar a ese punto de estado estable de lactato, o sea, el punto biológico en el que se produce la misma cantidad de lactato que se quema, esa es la velocidad óptima a la que tiene que hacer ejercicio. Y para eso están aquí. Este año salió este artículo en donde se propone una relación entre la velocidad aeróbica máxima y la velocidad máxima del estado estable de lactato. Entonces, si yo tenía a mi entreno que tiene 18 de velocidad aeróbica máxima, ¿a cuánto la voy a poner para que esté en el estado estable de lactato? A 15. ¿Va? ¿Sí resulta práctico? ¿Se puede hacer algo con esa información? ¿Sí? Va. Cuando encuentren cómo, me dicen y me pongo a entrenar. ¿Va? Prometo, el próximo año nos vemos aquí con 10 kilos menos. Y si no, pues no nos vemos aquí. Vamos a ver si cuido la dieta y el ejercicio o no. No, o sea, el hacer ejercicio es algo mucho más complejo que solo saber cuánta intensidad y cuánto le pones y si lo haces o no lo haces. O sea, ustedes mejor que nadie lo saben y por eso están aquí, por eso se forman día con día y por eso mismo es un placer enorme estar aquí, platicar con ustedes, escuchar sus dudas, sus comentarios y cualquier cosa. Esos son mis datos de contacto. Me pueden escribir, me pueden llamar por teléfono. No se preocupen por la hora, el teléfono en la noche lo pongo en silencio, así es que no me van a despertar. Y el correo electrónico no lo leo de madrugada. Pero no sé qué dudas tienen, qué curiosidades les genera, salen a partir de esta plática. Todo queda clarísimo. Sí. Ajá. Me pregunta por qué es 15 la relación entre... A ver, vamos a regresar a la fórmula. Si puedes repetir la pregunta, por favor, para que se escuche en el micrófono. 15 por la frecuencia cardíaca máxima entre la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Por qué es 15? La verdad no lo sé. Y la mejor respuesta que tengo es porque Diosito quiere y afortunadamente nosotros encontramos que es 15. Esa es una constante. No sé por qué es 15. Debe haber una razón biológica para eso que no hemos investigado, ¿no? O que al menos yo no conozco. ¿Vale? De nada. ¿Qué pasa con las mujeres durante el climaterio? Las mujeres durante el climaterio tienen variaciones hormonales distintas y algo que es importante es considerar que la grasa tiene funciones hormonales y libera estrógenos. Entonces, algo que es muy común en el climaterio es que las mujeres acumulen grasa como una forma de compensar la función de los ovarios. Y entonces, esa subida de peso tan común cuando aparece poco antes del climaterio, de hecho, porque ya empieza a disfuncionar el ovario, es un aumento que intenta compensar, una forma del organismo de compensar la falta de estrógenos y que promueve el metabolismo anabólico. Eso es lo que sucede en términos de la grasa y se vuelve más difícil quemar la grasa. Y porque además hay menos andrógenos, porque hay menos estrógenos, ¿no? O sea, los estrógenos se tienen que aromatizar y esa es una función del tejido graso. Entonces, en términos generales, ahí ya hay que tener más cuidado con el entrenamiento, pero ya la diferencia de entreno entre un hombre y una mujer que está después del climaterio, o sea, entre un hombre que pasa los 62 años y una mujer que está posmenopáusica ya en el climaterio, no hay grandes diferencias en términos del entrenamiento. Se pueden entrenar esencialmente igual. De nada. Allá. Yo nada más tenía una duda, la última gráfica me perdí un poquito porque estaba tomando la foto. Así que... Ok. La última gráfica, ¿esta? Sí. Bien. ¿Mande? El ejemplo que puso. El ejemplo. Habíamos dicho
en la anterior, que si nosotros tenemos a alguien que tiene 70% de consumo máximo, o sea, 70 mililitros por kilo minuto de consumo máximo de oxígeno, entonces el cálculo, según la American College, de su velocidad aeróbica máxima va a ser 70, y caemos aquí, y 19 va a ser su velocidad aeróbica máxima teórica. Entonces, con ese dato, tú tienes que teóricamente aguanta 19 kilómetros por hora. Entonces, con ese dato, te vas a la siguiente gráfica y ves, aquí abajo tengo la velocidad aeróbica máxima, ubico el 19, voy para arriba, y aquí donde se intersecta va a ser su velocidad máxima de estado estable de lactato. Ahí ya me perdí, 19, aquí 16. Esa es la función de esa gráfica. ¿Sí? Bien. Sí, está en kilómetros por hora. Otra pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos decía que era recomendable para poder quemar grasa estar en ayuno. Entonces es recomendable no desayunar nada o consumir mejor proteína en vez de carbohidratos. A ver, ahí ya nos estamos metiendo en territorio de los nutriólogos, y los nutriólogos y yo tenemos un pacto de no agresión. Pero en términos generales, a ver, una cosa es lo que es saludable y otra cosa es lo que es biológicamente necesario para quemar grasa. No es necesariamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tomando en cuenta para decir eso que dije, que algún nutriólogo se puede levantar y arrojarme jitomates, que afortunadamente parece que no hay aquí ni jitomates ni nutriólogos? Sí, pero no traes jitomates, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando hay carbohidratos, el consumo de carbohidratos en el ciclo hace que se favorezca la entrada de carbohidratos al ciclo de Krebs. Si están entrando carbohidratos en el ciclo de Krebs, eso impide que entren las grasas al mismo ciclo. Entonces, si yo acabo de desayunar un desayuno moderado, vamos a suponer que me comí 2 claras de huevo a la mexicana, ¿no? Y para llenar bien, pues le eché una cebolla. Entonces, los carbohidratos de la cebolla, y para complementar me comí un platanito horneado para no engordar. Esos carbohidratos van a entrar al sistema, van a estar en el intestino, van a ser absorbidos por el sistema, van a llegar al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs les va a dar prioridad y va a inhibir la quema de grasa hasta que llegues a cierta intensidad del ejercicio. Hay un nivel de intensidad del ejercicio que bloquea el uso de carbohidratos, y aunque estén los carbohidratos presentes, va a entrar la grasa a quemar. Pero si hay muchos carbohidratos presentes, ese punto de traslación va a quedar cada vez en una mayor intensidad. Entonces, hacer ejercicio en ayunas, si eres sano, puede ser una estrategia de entrenamiento, pero debe ser considerada como una estrategia, no como una forma para quemar grasa, sino porque tienes un objetivo bien claro de qué vas a hacer y un tiempo en el que lo vas a hacer. Porque ¿qué pasa si tú cotidianamente entrenas en ayuno para promover la quema de grasas, que vas a disminuir la sensibilidad a la quema de carbohidratos y a la vuelta de la esquina vas a desarrollar síndrome metabólico por resistencia a la insulina? Entonces, no puede ser un hábito sostenible, puede ser un factor a tomar en cuenta en tu entrenamiento, siempre y cuando tengas claro qué estás buscando y en cuánto tiempo lo quieres. O sea, si eres sana, haces ejercicio, te va bien, tus laboratorios, todo bien, y tienes una boda en 15 días y quieres quemar la grasa más rápido, pues va, entras. Pero si lo quieres como una forma de vida saludable, no te lo recomiendo. Gracias. De nada. Sí. Profe, 2 preguntas sencillas, rápidas. Yo voy con el micro, espérame tantito. Gracias. No existe ninguna relación entre frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno máximo, ¿verdad? Sí, ¿no? Depende, la gente depende, el consumo de oxígeno máximo depende del nivel de acondicionamiento de cada persona. El consumo máximo de oxígeno
depende de la masa magra que tienes, porque son los músculos los que consumen el oxígeno cuando haces ejercicio. Si tomas la relación de la frecuencia cardíaca en porcentaje total, o sea, de 0 de frecuencia cardíaca a tu frecuencia cardíaca máxima, y estableces una línea y la quieres cotejar con el consumo máximo de oxígeno, te salen dos líneas totalmente diferentes que no correlacionan. Con que sí hay cierta correlación, no es una correlación total, pero hay una cierta correlación con la frecuencia